Buenas noches a todos y bienvenidos un lunes más. Hoy la compañía se presenta prácticamente sola, pero como aquí tenemos buenas tradiciones que no queremos perder. Rubén, yo tengo unos parroquianos muy fieles y muy estrictos que lo primero es que me obligan a someterte al pacto del canal, que es que yo no te pido toda la verdad, pero sí nada más que la verdad. Eso por un lado. Y tengo que decir que Rubén es otro de los valientes que, por supuesto, viene aquí a pecho descubierto, que no pide las preguntas por adelantado ni nada por el estilo. Yo a todo el mundo, Rubén, le hago una pequeña entrada, que es un poco la parte en la que yo puedo, bueno, pues disfrutar de lo mío, que es la letra, que es la palabra. Y con toda mi ilusión y esperando que siempre le guste a los invitados. Yo siempre digo que cualquier día llegará el que no le guste, pero bueno, esperemos que no sea ni hoy ni sea contigo. Así que vamos allá. Nos vamos a meter en temas. Y si hay alguien que no le guste, no te preocupes, Julián, porque significará que has hecho un buen trabajo. Si le gusta a todo el mundo, si haces las cosas siempre a gusto de todo el mundo, es que algo estás haciendo mal. Eso tiene parte de razón, Pero bueno, nos vamos a meter en temas serios. Nuestro invitado de hoy es uno de los rostros más habituales de nuestros días en materia de leyes y geopolítica. Es todo un referente en su labor como divulgador, abarcando multitud de cuestiones que inquietan, confunden y asustan a nuestra sociedad. Cada día suma adeptos a sus sesudas reflexiones y puntos de vista que comparten las redes. Es un adiestrado duelista que florete en ristre siempre acepta un buen duelo mediático y dialéctico, porque además de ser un destacado abogado y jurista, es también profesor de arte dramático en la categoría de esgrima escénica. Fue un encendido estudiante que luchó contra las injusticias y no se quedó impasible ante ellas. Es valenciano, nació en 1990, se llama Rubén Gisbert y si algo tengo claro es que es un buen amigo de sus amigos. Bienvenido, Rubén, a tu canal y tu casa. Pues es la introducción más currada y bueno, que casi me sonrojo que me han hecho. Así que gracias, Julián. Por favor, te lo agradezco a ti. Rubén, tú esta noche, entre otras cosas, y yo te agradezco porque me hace ilusión hablar contigo, pero tú estás aquí porque un pintoresco individuo que estuvo por aquí por el canal, que fue mi primera entrevista y que yo no sé si viviré lo suficiente para agradecérselo, me habló francamente mal de ti, como te podrás imaginar. Y yo creo que cuando nuestros amigos nos dedican palabras no buenas, sino tan sentidas, dice más de nosotros de lo que nosotros podamos llegar a decir nunca. Esto que te voy a decir no es nuevo, pero en Roma desde luego tienes una muy buena amistad y creo que es muy bonito que sepas que para él también lo eres. Bueno, yo después de ya un año y medio de tratar a Roma Gallardo en privado, fuera de su esfera mediática, fuera de lo que es prácticamente como un hermano, cuando tienes una de esas contadas amistades con las que cuentas independientemente de lo que pase. Y con Roma es así y ha sido así desde que nos conocimos. Yo muy agradecido, si él ha hablado bien de mí, yo también procuro hablar siempre bien de él y es un placer para mí estar aquí por mediación suya. Bueno, vamos a meternos en harina, Rubén. Están las cosas, desde luego, que uno no sabe muy bien por dónde arrancar. Si mañana incluyesen en el examen de selectividad alguna pregunta sobre la canción de Shakira, creo que habría un récord de aprobados que rompería cualquier techo anterior y destronaríamos a Europa en resultados. Eso no sé si nos tiene que hacer reír o llorar. Bueno, yo creo que no nos tiene ni que hacer reír ni que llorar. Hay muchas cosas que se pueden hablar de este fenómeno. Yo hoy he hecho un vídeo en el que simplemente invito a la reflexión. Ha sido un vídeo un poco troleo, pero que bueno, en el que
Mira, Julián, te voy a ser totalmente sincero. Yo a veces también me sorprendo, a pesar de que he estudiado bastante sociología, política, psicología, cuando tienes una intencionalidad de cara a la sociedad en la que vives, de que de alguna manera se tome conciencia social, pues buscas estrategias, tienes que conocer de alguna manera cómo funciona la gente, pero aún así no me deja sorprender muchas veces la sociedad en la que vivo y algunas veces es desalentador y pasmoso, ¿no? Lo que pasa. Sin embargo, de todo hay que aprender y de todo hay que saber, es decir, si nos quedamos en una desafección genérica de vaya mierda de sociedad inculta, absurda, que se deja llevar tal, no sé cuánto, lo mejor es que nos extingamos y tal. Bueno, eso está bien para una conversación de bar o para hacer una chanza, pero si hablamos realmente en serio, si nos preocupamos realmente por el mundo en el que vivimos, si queremos que el día de mañana, no sé si tú tienes, pero los que tengan hijos y los que queramos tenerlos, pues les dejemos un legado mejor, pues tenemos que profundizar un poco más, ¿no? Y yo creo que lo que sucede es un claro síntoma del momento cultural en el que estamos, que es un momento enmarcado en la posmodernidad como corriente artística y social, que es la ausencia de valores. No sabemos distinguir entre lo importante y lo frívolo. Lo tratamos por igual. Hay una escasez importante de pensamiento, de pensadores, de referentes. Todo es cuestionable, todo depende del punto de vista, todo es respetable de la misma manera, todo está a la misma altura y todo depende, ¿no? Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Lo que más escuchamos, bueno, eso es tu punto de vista, ¿no? Y le dices eso, por ejemplo, a un catedrático sobre una cuestión de, yo qué sé, de física cuántica. Bueno, es tu opinión, ¿no? La manzana, lo de la teoría de la gravedad, es tu Lo dirás tú. Todo se cuestiona, todo se convierte en hipótesis. Pues claro, en ese momento en el que vivimos, pues sucede esto, en el que la gente se deja arrastrar por lo superficial, por lo banal, confundimos el respeto con la popularidad, creemos que el hecho de que alguien sea famoso ya significa que tiene que ser respetado, respetable, que tiene autoridad, toda una serie de cosas que tampoco me quiero extender, ¿no? Hay que ser consciente del momento en el que vivimos. Y si queremos realmente ir a mejor, buscar momentos de la historia en el que la sociedad ha estado de la misma manera y existe, y la hay. Casi todas las sociedades que han estado en un marco como este, objetivamente en decadencia, pues hay que ver a dónde van, ¿no? Yo recomiendo, por ejemplo, la auge y caída de los romanos, de Montesquieu, que cuenta pues, cómo el Imperio Romano, ¿no? Se fue al traste, y bueno, algunas otras, no se trata aquí tampoco de ponerse estupendo, pero quiero decir, es un proceso en el que si somos conscientes, es como cuando uno tiene un problema psicológico, cuando uno es consciente de ese problema es más fácil encontrar una solución y atajarlo y abordarlo. Estaba sonriendo porque una de las preguntas que tengo aquí puestas es precisamente qué harían los romanos con nosotros, y porque la gente muchas veces no se para en pensar todo lo que le debemos a los romanos, incluso en nuestro sistema jurídico. Y esa sociedad que se tenía pues, como una sociedad a lo mejor también muy lanzada a la concupiscencia y a los placeres y al desorden y demás, yo de verdad muchas veces lo pregunto, digo, yo no sé si las civilizaciones antiguas y los tiempos un poco pasados, no sé si llegarían a entender un poco o nos verían como en Sodoma y no lo sé, o sea, quiero decir, no sé cuál es el concepto que tendrían. Pero Rubén, si ahora mismo clavásemos un termómetro en la Tierra, ¿tú a qué temperatura crees que estaría la sociedad? ¿Tú crees que esto está ya en ebullición, a punto de explotar? ¿O por el contrario, crees que está totalmente congelada, inerte, no siente, no padece? No, yo no creo que, o sea, yo creo que depende de dónde pongas el termómetro, depende de qué punto del globo. Hay países que están en un proceso y hay otros países que están en otro. En la mayoría, la mayoría de países europeos están en una situación de descomposición y de decadencia. Falta de valores, lo he dicho antes, ¿no? Es que la posmodernidad es el elemento político y social que nos guía ahora. El antidualismo, no existe el bien y el mal, no existe el blanco o el negro, todos son grises, el cuestionamiento de los textos y los referentes clásicos, el giro lingüístico, la posmodernidad se construye sobre el moldeamiento del pensamiento a través del lenguaje, es decir, que depende de cómo hables, construyes la realidad.
Fíjate si estamos viviendo en esa característica. La verdad es una perspectiva, un punto de vista. O sea, todo depende de la perspectiva que tú tengas, es la realidad. Entonces, como digo, esas características que son también características históricas y sociales, ¿no? La desmitificación de los líderes, la descaracterización de la política, el relativismo moral, el escepticismo cultural. O sea, estoy dando, creo que varias claves para entender el momento en el que estamos. Lo que pasa es que eso pues genera mucha confusión, porque hay muchas personas que peleamos contra eso. Entendemos que el porvenir positivo requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, requiere de estudio, requiere de sacrificio, requiere de seleccionar, requiere de tener unos referentes, de construir una dirección. Todo eso es lo contrario al momento en el que estamos. Requiere muchas veces de ponerse en situaciones complicadas en contra de los propios intereses mediatos, pero buenos a largo plazo. Y como he dicho, eso ya ha existido en la historia. Yo creo que si nos vieran ahora mismo los romanos, para entender, para contestar a tu pregunta, nos verían, depende del momento en el que nos vieran. Entonces, si hablamos de la República o si hablamos ya después de Augusto, del Principado, etcétera, etcétera. Pero depende del momento, el momento álgido, ¿no? Vamos a entender, del Imperio Romano, nos verían como unos bárbaros. Nos verían como unos auténticos bárbaros. Bárbaros, total. Me refiero a una civilización que carece de los elementos formales para coexistir positivamente a futuro. Sin romanizar, vamos. Lo que inventaron ellos como el jus gentium, el derecho de gentes, fuera del jus civile, que era para los ciudadanos, el que se extendía a todos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque ese relativismo ha llegado ya a tal punto en el que incluso lo vemos día a día en aquello que debería ser lo más fuerte, lo más imperecedero, lo más invariable, aquello que todos debieran acatar, la ley. La ley se modifica un día o sí, otro también, depende de a quién afecte, para hacer las triquiñuelas de la clase política, que es la que dirige siempre. La frase de el pueblo es los gobernantes son un reflejo del pueblo. Reflejo del pueblo. Del siglo XIX. Ya lo explicó muy bien Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política, que los pueblos toman la moralidad de sus reyes, no al revés. Copian el comportamiento de aquel en quien se ven reflejados, porque es la imagen especular que tienen de sí mismos para reflejarse y para comportarse. Pues yo creo que los romanos nos verían como una civilización que no entiende lo que significa el imperio de la ley, que no entiende la diferencia entre autoritas y potestas. Y todo esto nos verían, curiosamente, fuera del aspecto tecnológico, del avance tecnológico, como... Sí, pero como pueblo nos verían como un pueblo totalmente por civilizar. Sí, por civilizar. Sí. De los movimientos actuales que hay, Rubén, yo recuerdo un poco cuando se ocuparon las plazas y comenzó lo del 15M y parecía que en ese momento se estaba levantando la moqueta nacional y que todo se iba a poner boca abajo y que todo se iba... Yo no sé qué movimientos actuales quedan y cuáles crees que realmente están haciendo algo en la sociedad más allá de su propia rentabilidad. Bueno, a ver, lo que tú has descrito, que es el 15M, fue un movimiento que según parece fue espontáneo. Yo sí creo que fue espontáneo. Completamente de acuerdo. Lo que sucede es que fue rápidamente, eso pasa siempre, ¿eh? En la historia no existe el vacío. Siempre que pasa algo, hay alguien que intenta sacar provecho de esa situación. Pasó con el 11M, pasa siempre. Y por eso es muy difícil que alguien, esto por ejemplo también lo puedo argumentar ahora, aprovechar para explicar por qué no puede existir el gobierno del mundo. La gente que cree que el mundo se dirige por 4 o 3 pasos. Es imposible eso, porque la historia demuestra que los seres humanos tienen intereses contrapuestos. Para que haya un gobierno del mundo único y unitario, tiene que haber un mismo interés bajo un mismo grupo de personas de la misma manera, y eso lo vemos día a día que no es así. Hay intereses enfrentados, pero vamos, que el mundo está a punto de estallar. Entonces eso es imposible. Y en ese aspecto,
yo considero que estamos justamente enmarcados ahora mismo en un momento de enfrentamiento no solamente global, sino interno dentro de la sociedad, porque eso ha sido favorecido desde la clase política y desde la clase dirigente. No sé si es lo que me habías preguntado. O... Sí. Además, George Soros parece que tiene mucho tiempo libre, porque por lo visto el hombre, yo me lo imagino ya convertido en un villano de 007 en una sala llena de monitores controlando todas las tramas de las que está detrás. Ellos tienen su propia ideología errónea, de la que podemos hablar si quieres después, del globalismo, pero para no dejar nada sin contestar, de lo del 15M, el problema que tuvo el 15M fue precisamente la indignación. Si tú te indignas es porque tú has obtenido un resultado diferente a lo que tú esperas. Uh-huh. Si tú esperas un resultado de algo, es porque piensas que funciona de una manera. Pero si tú sabes cómo funciona, no te puedes indignar. ¿Cómo te vas a indignar porque un ladrón te robe, por ejemplo? ¿Cómo te puedes indignar si un amigo te traiciona? Porque hay un pacto antes de fidelidad, de amistad mutua, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que hubo con el 15M fue que la gente salió indignada porque esperaba que el sistema español se comportara de una manera y no se comportaba así, pero no se comportaba así desde hace 40 años. Suárez, Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Si tú sabes que en España no hay límite y control al poder, que la corrupción es el factor de gobierno, no te puedes indignar. Eso no significa que no te vayas a mover, pero no te moverás por rechazo a lo que hay, que fue el 15M. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó Pablo Iglesias y digo, pues no os gusta lo que hay, yo lo cambiaré, yo soy el cambio, yo tal. Entró dentro, ¿para qué? Para convertirse en un engranaje más del sistema, aprovecharse, enriquecerse y punto pelota. Pero si tú te mueves porque no es que rechaces lo que hay, sino que quieres algo que no existe, que es la separación de poderes, la independencia judicial, etcétera, etcétera, entonces es muy difícil que te lleven a un Podemos o a un que te manipulen, porque tú sabes el resultado que persigues, no te lo tiene que decir otro. Sí, tú sabes en qué punto está. El otro día hablaba yo con una persona que me hizo una pregunta, me sorprendió, la verdad, pero me hizo gracia porque de pronto me dijo, oye, ¿la guerra sigue? Y es como si me hubiese preguntado si todavía están poniendo una serie en la tele, o sea, lo dijo con el mismo tono. Y le dije, sigue y sigue muriendo gente y sigue, en fin, sí, la guerra sigue. Y me dijo, es que ya no sale tanto. Pues me impactó, la verdad es que me chocó porque realmente no sé qué pasa con la información, o sea, yo creo que estamos desarrollando, o hay gente que se está volviendo un poco adicta a la mentira y a una forma de que le cuenten las cosas basada en un ataque al contrario, en un sesgo, es decir, ya la gente es como que, ¿no? Sí, pero mira, es que la guerra de Ucrania no es que siga, es que lleva desarrollándose desde el año 2014. Lo único que pasó en el año 2021 fue que Rusia invadió una parte que ya pegaban tiros de Ucrania, pero Ucrania estaba en guerra civil desde entonces. Es más, cuando se hablaba de la guerra de Ucrania y se hablaba del bando de Zelensky, y hay muchas noticias que se han suprimido de los periódicos de aquí, se hablaba bajo una perspectiva muy parecida a la mía. Una perspectiva en la que, ojo, cuidado, los del Donbass son ucranianos que se sienten rusos, quieren ser rusos, o sea, son rusos, pero los otros, ojo, cuidado con lo que están haciendo. Ojo, cuidado con lo que está pasando, la radicalización que está habiendo con el bando nacionalista ucraniano. Ojo también con Lituania, ojo con Polonia. En el momento en el que cambia el interés por parte de quien te ordena y manda, que es en este caso la OTAN, Estados Unidos, pues yo te diré lo que pasa con las noticias. Llegan teletipos de las agencias de relaciones públicas afincadas en Gran Bretaña, eso está explicado por varios agentes de la CIA y un senador norteamericano que explicó cómo se estaba haciendo la propaganda de guerra en el lado de la OTAN. Y aquí se reproducen. Pero si aquí hace 4 meses, veíamos las mismas noticias sobre Ucrania en todas las cadenas, contadas de la misma manera, con las mismas imágenes. O sea, parecía un guión, porque era un guión, porque es un guión. Por eso yo tomé la determinación en cierto momento de, si tengo la posibilidad, dentro de mis posibilidades, obviamente, de poder
ya no contar, porque yo llevaba haciendo hago análisis de geopolítica y explicaba la situación de Ucrania pues desde antes del estallido de la guerra. En enero ya dije que sí o sí, por cómo estaba la situación diplomática, Rusia terminaría invadiendo Ucrania. Creo que lo dice el 14 o el 20 de enero, una cosa así, un mes antes. Pero entonces por eso llegó un momento en el que tomé la determinación pues de ir allí al lado en el que no estaban yendo los periodistas occidentales y entrevistar a gente y observar lo que pasaba y tal. Y te puedo asegurar, Julián, la gente que me conoce, tú has conocido a Roma, pero la gente que está a mi alrededor sabe que yo puedo tener muchos defectos como todas las personas, pero hay una cosa que jamás en la vida voy a poder hacer, que es mentir, y menos aún mentir en público y engañar, y menos aún con un beneficio personal o económico. Lo que yo he contado en mis vídeos, que están capados en YouTube, no se puede, tú pones en el buscador el título y no aparecen, tienes que ir a mi canal, buscarlos y tal, es exactamente lo que he vivido, lo que he podido hacer libremente, sin que nadie me condicionara, sin que nadie me dijera lo que tenía que grabar, y está ahí. A mí me dice mucho, y aquí se habla, algunos invitados siempre que hay oportunidad, del tema de, no, es que la tele ha muerto, la televisión está muerta, es tal. Yo le digo a la gente que no es una muerte, es un suicidio. Es decir, es que al final la propia televisión ha optado por ceder, no interesarse en tal. Entonces es normal que al final las personas que tengan cierta inquietud, que por suerte pues son bastantes, pues busquen fuentes de agua por lo menos potable. Que no tengamos la sensación de, insisto, de que es que yo veo gente que está, yo escucho y me dicen, no, veo este canal o leo este portal o veo este periódico que siempre cuentan lo mismo, pero no te das cuenta de que has desarrollado una especie de enganche a saber que te están manipulando, a saber que te están contando, que te están encendiendo contra otros, pero que no te están dando la información. Yo lo que le diría a la gente que le interese las noticias internacionales es que precisamente vaya a medios internacionales. Hoy en día tenemos mecanismos de traducción muy útiles y sobre todo medios turcos, medios indios, y en Brasil también ha habido buena cobertura, y que contrasten con otros países que están fuera del área de influencia política en la que nos encontramos. La libertad de información y la libertad de expresión, que ahora mismo no existe en Europa, el artículo 14 porque se han vetado ciertos contenidos en Europa por miedo a que los ciudadanos... Bueno, pues la libertad de información y de expresión es que tú tengas acceso libre a toda la información y tú luego puedas formarte tu propio pensamiento y puedas sacar tus propias conclusiones. Es así como se establece la libertad de pensamiento, pero estamos precisamente en el camino opuesto. Rubén, ¿hacia dónde, situándonos aquí en España, hacia dónde vamos? ¿Qué viene? ¿Qué nos espera? Bueno, yo creo que vamos hacia un proceso de balcanización, de desmembramiento de las potencias, de sometimiento absoluto de las potencias europeas bajo la influencia norteamericana. Pero esto es normal, es decir, el problema de la gente es que estamos viviéndolo ahora, ¿no? Entonces es difícil porque hay intereses, hay ideologías, hay... Si viéramos esto como en un libro de historia, 200 o 300 años en perspectiva, ¿quién conquistó Europa a los nazis? ¿Quién vino aquí con una fuerza militar y estableció en primer término unos beneficios de explotación de las principales materias económicas, que era el metal y el acero? ¿Quién constituyó a raíz de eso, bajo esa tutela, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero con esa prioridad? Pero esto no es que sea malo Estados Unidos, sino que es lógico, es natural, es evidente. ¿O creéis que el plan Marshall para reconstruir Europa estaba cargado únicamente de buenas voluntades? No, también hay obviamente una repercusión y un beneficio. Entonces, eso es lo que a la gente le cuesta de entender. ¿Qué sucede? Pues que ahora esa área de influencia, que ha sido hegemónica en los años 90, imagínate, se desmembra la URSS y se queda Estados Unidos como el rey del mambo. Pues ahora mismo estamos en un momento en el que hay una amenaza a esa hegemonía, que es China. China ha multiplicado por 8 su PIB en los últimos 10 años. Es una auténtica barbaridad.
y está suponiendo una amenaza en cuanto a mercados internacionales, en cuanto a área de influencia. Está reconstruyendo la ruta de la seda, pero con una perspectiva mucho más moderna, que es, en vez de ir a un país, invadirlo o mandarle soldados y explotarlo allí, pues hacemos un contrato con ellos. Por ejemplo, pues, con Somalia. Oye, yo te construyo un puerto que lo necesitaba como agua de mayo, el país más pobre de Rusia, a cambio de que tú me dejes explotar estos recursos, etcétera, etcétera. Y no solamente así, sino que están construyendo ferrocarriles, están construyendo mucha infraestructura a todos estos países que les viene, vamos, fantástico, a cambio de poder explotar una zona, poder tener ciertos recursos naturales, metales raros que lo necesitan para producir ciertos productos de los que luego invaden el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es lo que está haciendo China, lo que está suponiendo una amenaza para Estados Unidos, y Estados Unidos está reaccionando de la única manera que sabe en el siglo XX, que le ha funcionado, que es militarmente, presionar militarmente, generar conflicto, intentar establecer una hegemonía económica y política en Europa, que es una sociedad principalmente de consumo, y cree que con eso va a poder taponar para dar otro paso, que seguramente será crear un conflicto similar en Taiwán con China. Pero no le está saliendo bien. No le está saliendo bien, en primer lugar, porque el pueblo norteamericano no es imbécil, ya pasó con Vietnam, ¿no? Al final, pero está pasando lo mismo. El pueblo norteamericano no quiere ahora mismo coquetear con una nueva guerra fría y coquetear con un posible holocausto nuclear, porque no entiende esa necesidad. Eso está llevando, por ejemplo, a la caída, y está empezando el acoso y derribo a Joe Biden, porque los demócratas no son imbéciles, están haciendo todo lo posible para quitarse de en medio la posibilidad de que Trump pueda ser reelegido como presidente, pero también saben que en unas futuras elecciones Joe Biden no es un candidato fuerte. Entonces, están a tiempo todavía de reconstruir un nuevo candidato. Por eso están empezando a salir los papeles de Biden, el ordenador de Biden, el hijo de Biden en Ucrania, etcétera, etcétera. Todo el remolino. ¿Y tú crees que nos están... O sea, ¿tú crees que hay una conciencia social de todo esto que estamos... ¿Tú crees que nos están contando bien? Porque he visto que los miedos van un poquito como por metas. Primero tenemos el miedo de la luz, luego tenemos el miedo del gas, luego tenemos el miedo de esto. Es decir, nos van como goteando, como dosificando los miedos, pero todo es relativamente cortoplacista. Es decir, no hay nada, no sabemos qué va a ocurrir, cómo va a ser este año, cómo va a ser el que viene, cómo va a ser el siguiente, porque este puede ser bueno o malo, pero realmente sería interesante saber qué es lo que va a venir después. Ahora, además, ya nos empezamos a acercar a periodos electorales, que eso va a ser muy curioso. Sí, pero eso pasa, fíjate, Julián, eso pasa porque no hay un proyecto, es donde iba a terminar mi reflexión anterior, ¿no? Toda esta política, ¿a dónde lleva? ¿Quién es la gran perdedora de ese tablero político internacional? Europa. Y dentro de Europa, los países más dependientes de Europa, entre los cuales está pues, lo que los ingleses llaman los pigs, ¿no? Los cerdos, que es el acrónimo de Portugal, antes era Irlanda, ahora es Italia, España y Grecia. Bueno, Grecia y España, ¿no? Pigs. Y en ese punto, ¿qué sucede? Pues que los políticos que están aquí ni tienen ni pueden tener medidas a largo plazo, como si tiene China, como si tiene Rusia, como si tiene Estados Unidos. Tienen proyectos a largo plazo, o sea, proyectos que la nación entiende y que estrategias de natalidad, estrategias productivas, estrategias económicas, militares, etcétera, etcétera. Eso no pasa aquí. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque la estrategia que hay aquí es que el que está en el gobierno necesita, en el caso de este último año, el 2022, cada trimestre 12.000 millones de euros de prestado a tipo cero, porque si no España entra en suspensión de pagos. Ojo, de dinero extraordinario, sin contar la deuda que ya tenían programada anteriormente. Este año 2023 vamos a los presupuestos generales del Estado más grandes de la historia de España. Es decir, estamos aumentando, estamos incidiendo en esa problemática. En esa problemática que hace que tú, cuando eres un político, te preocupas de ganar las próximas elecciones. Y para ganar las próximas elecciones, si estás en el poder, tienes que darle a la gente chucherías.
Pues el descuento de la gasolina, 300 euros para no sé qué. Ayuso igual, ¿no? En la Comunidad de Madrid vamos a subvencionar el primer año de los autos. Todo eso es a costa de las arcas públicas. Claro, pero no hay un proyecto nacional de sostenibilidad a largo plazo. De progreso. De progreso no, porque el progreso tiene un componente ideológico, sino sostenible. O sea, en el cual dentro de 20 años estemos un poco mejor que ahora. Eso no existe en estos países. Lo que existe es una voluntad constante y a día de que siga entrando el dinero. Porque si no entra el dinero, esta gente no puede gobernar. Si esta gente no sabe hacer otra cosa que pedir pasta para gobernar, no saben hacer nada más. Pensando, si cualquiera lo piensa fríamente y lo observa, lo único que hacen los políticos españoles es solicitarle dinero ordinario, extraordinario, aplazamientos, etcétera, etcétera, para hacer luego ¿qué? Pues, oye, que cambiamos la falda a los semáforos. Oye, que ahora vamos a enseñarle las ecografías a las que quieren abortar en Castilla y León. Oye, que no sé qué. Todo eso, ¿tú te crees que eso es un proyecto a largo plazo nacional de un país como España? Que debería estar mirando a América Latina, que nos está pasando ya, que México ya nos ha pasado en PIB, que ya estamos fuera de las 15 primeras economías del mundo. Eso requiere una serie de puntos y de pasos que o nacen de la sociedad civil o no van a pasar. Rubén, ¿tú crees que entre tanta ideología como hay caben ideales a día de hoy? Por supuesto, es más, caben ahora más que nunca. ¿Y son factibles, son posibles? Hay que distinguir entre ideal y utopía. Lo utópico es aquello que no tiene lugar en el espacio, aquello que no puede acontecer, aquello que es imposible. Pero otra cosa es lo que es muy difícil. Hay un filósofo a principios del siglo XX, no me acuerdo del nombre, lo tengo en mi vídeo sobre la izquierda y derecha y el tema de las ideologías que lo resubí hace poco, que intentó asimilar lo muy difícil a lo utópico. En ese momento no le salió bien, pero hoy en día sí que está siendo bastante seguida esa corriente. Y no es verdad. Lo difícil es difícil, pero es que no hay nada en la vida que valga la pena que sea fácil. No hay nada que sea un regalo en esta vida que merezca realmente, que sea una recompensa. Aquello que es verdad, duradero, bueno, que le hace a uno sentir realizado, que pueden heredar los demás, que se construye como una piedra de granito sobre la base de una pirámide, es aquello que requiere lo que ha requerido siempre el ser humano en su desarrollo: trabajo, esfuerzo, sacrificio, planificación. Eso no es imposible. No es imposible que un grupo mayoritario de españoles le den la vuelta al Estado. No es imposible una organización civil. Ha pasado en otros países, ¿por qué no va a pasar aquí? ¿Es que España es peor que otros países? ¿Es que la sociedad española psicológicamente es más débil que otras? Como yo no creo eso. Pero no lo he estudiado y sé que no es así. Lo que pasa es que eso, desgraciadamente, requiere de un punto en el que una parte prevalente de la sociedad no tenga nada que perder. Porque cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Y lamentablemente estamos demasiado acostumbrados a conformarnos con poco. Y mientras tengamos poco, oye, no, a mí que me dejen pagar la hipoteca, y bueno, sí, ahora ponen un nuevo impuesto y tal, no sé cuántos. Mientras no rompamos esa mentalidad, que eso es lo que yo procuro hacer día a día en mi canal, si ese es mi trabajo, si es que yo podría estar ganando, Julián, pues, es que cualquier persona que me conozca te lo puede decir. Lo que a mí me entra por mi correo como abogado, lo que yo podría estar ganando económicamente dedicándome al derecho, dedicándome a llevar casos especializado en algunas cuestiones como estoy especializado. Sin embargo, yo no me sentiría satisfecho conmigo mismo, porque el objetivo de mi vida es morirme tranquilo con la vida que he vivido. El día que yo exhale mi último suspiro, quiero sentir sensación de paz y de tranquilidad. Mirarme a mí mismo en mi interior, en este cuerpo que se apaga, cuando sea, y decir, no hubiera hecho nada diferente de lo que he hecho. Y en lo que me he equivocado, por lo menos ha sido persiguiendo el objetivo que yo quería. Y eso a mí me hace sentirme que me distingo de muchas cosas que me repelen. Yo quiero sentir distancia de cosas, de comportamientos de otros seres humanos, que me parece bien, pero que yo no quiero ser como esa gente, yo no quiero comportarme así. Y para poder sentirme así, conmigo mismo, no para los demás, yo tengo que seguir un camino, un comportamiento, una serie de principios. Sí, es lo que hay que hacer, seguir una serie de principios, nada más. Rubén, por cerrar un poco este bloque así un poquito más social,
yo no sé si tú crees que el mundo que... Ahora, yo le pregunté a Roma si esta era la generación o este era el momento en el que iba a cambiar la historia y que iba a cambiar el mundo y demás. Yo no sé si tú crees que el mundo terminará olvidando su propia historia. Voy a contarte que no sé si a lo mejor lo sabes, pero voy a hablarte de 3 sucesos que a mí me han paralizado. En Auschwitz, una visita, un chaval se dedicó a hacerse fotos posando con determinada ropa y demás. Posteriormente a ello hubo una serie de quejas por parte de otro grupo de visita porque no encontraban enchufes donde enchufar el móvil. Y el último es que la organización ha tenido que emitir un comunicado pidiendo que, por favor, esto es totalmente en serio y que nadie se crea que es una broma, pidiendo, por favor, que no se cacen Pokémon en los alrededores. Yo lo leí, lo volví a leer y dije, no sé, o sea, no... Tampoco es cuestión de buscar un culpable, que evidentemente esa parte es fácil, pero preguntándote de una forma, ¿qué coño está pasando, Rubén? O sea, ¿qué está ocurriendo en las cabezas y en los cuerpos y en las mentalidades y en el alma y en el sentimiento? ¿Cómo es posible eso? Bueno, yo vuelvo un poco en esa respuesta vuelvo un poco a la anterior. Pues que estamos en un momento en el que hay una falta total. Mira, hay 2. Yo he llegado a la conclusión, y cuando he hecho algún directo en Twitch en el que me pongo un poco más profundo o estupendo, yo creo que hay 2 preguntas que un ser humano, si quiere vivir de verdad, tiene que intentar responder. Y son las 2 preguntas para mí clave. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? La gran mayoría de la gente de mi generación para abajo, y muchos también de más mayores, no es que no tengan ni pajolera idea de responder a esas preguntas, sino que ni siquiera son conscientes de ellas. O sea, ni siquiera saben lo que quieren ser, ni lo que son, ni para qué están aquí, ni nada. No hay profundidad ninguna, porque es una de las características, como he dicho, de la posmodernidad. El vacío absoluto. El vacío absoluto, el cuestionamiento. Cuando tú no hay nada fijo, cuando no hay nada estático, no hay nada sobre lo que apoyarte, no hay referentes, no hay clásicos, todo es relativo. Claro, todo depende de la perspectiva, todo tiene el mismo valor. No hay nada por encima de otra cosa, por lo tanto no hay ambición de conseguir algo que sea mejor que otra cosa. Es más, la gente que está en esa tesitura, que tiene buenos coches, que tiene buenas casas, que tal, que no sé cuántos, casi todos, están hablando dentro de esa esfera, ¿no? De la gente más joven y tal. Uh-huh. No se sienten plenos, no se sienten a gusto, les hacen entrevistas luego en la tele, dicen que son desgraciados, que lo pasan mal, que se sienten solos. Pues precisamente por eso. Sí, y de la primera parte de la pregunta que has hecho, bueno, pues yo creo que el mundo terminará, todos tenemos claro que esto se acabará algún día. Y eso es precisamente lo que le da más valor a lo que hagamos aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, soy ateo. Yo no creo, no tengo fe. Y eso no es que, por lo tanto, todo lo que hagas aquí no valga para nada. Todo lo contrario, vale para todo. O sea, el hecho de que algún día la Tierra se enfríe o caiga un meteorito o se acerque demasiado al Sol o pase lo que sea, o todo a la vez. Y no quede ni rastro, ni nadie ni siquiera sepa nunca jamás que hemos existido, le da todavía más sentido, porque todo lo que hacemos es para nosotros mismos. Por lo tanto, fíjate qué valor tiene que tener. ¿Tú crees que hoy tendría más, más seguidores en Twitter, en YouTube, Pablo Escobar que la Madre Teresa de Calcuta? Depende. Es posible. Me tranquiliza que haya un depende. Tranquilo. Sí, bueno, yo creo que depende, claro, porque no todas las sociedades están al mismo punto, no todos los países están igual.
esto no es una cosa global. Lo que pasa es que, fíjate, yo voy a decir algo y el que quiera decir, bueno, ¿qué nos ha dicho ya de mí? A mí me flipó Rusia. Así como cuando fui a Bielorrusia hace 2 años, porque fui también allí, pues la gente no lo sabe, a hacer directos contra un dictador, contra el régimen de Lukashenko, imperante en ese momento. Bueno, me parecía que estaba en la España de los 90. Era una sensación muy rara, porque era como volver a ser chiquillo. En Rusia aluciné. O sea, la imagen que tenemos nosotros de Rusia es una película, o sea, una patraña. Rusia tiene un nivel de desarrollo brutal a nivel tecnológico, a nivel económico. Sus ciudades, no solamente Moscú, está en San Petersburgo, está en Rostov del Don. He cruzado toda Rusia en tren, mirando por la ventanilla de norte a sur. Y mucha gente que me habla, por ejemplo, de México, porque en México, por ejemplo, no he estado. O sea, hay países que se están poniendo las pilas, que no es como hace 40, 50, 60, 70 años que están ahí viviendo con palos y piedras como nos pensamos, y no, los europeos somos la hostia, tal, los cuantos. No, damas y caballeros. Es más, todo lo contrario. Países como España, dentro de Europa, por ejemplo, pues estamos yendo cada vez más a modelos donde la miseria se va a convertir en un porcentaje importante dentro del aspecto social. Más de hojalata. Pues yo creo que estamos en un momento en el que claro que se puede combatir, se puede corregir, por supuesto que se puede corregir, pero requiere voluntad, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere unidad, requiere día a día levantarte por la mañana, quieras o no quieras, ponerte los zapatos y decir, voy a hacer algo hoy para que esto cambie. Y voy a buscar a otras personas que estén en la misma onda que yo. Rubén, tú eres abogado, eres un hombre de leyes y evidentemente eres un hombre de ley que debería ser siempre o debería ir siempre un poco de la mano. ¿Tú crees que la cárcel es una especie de sala de espera que existe entre un delito y el siguiente? No sé si soy el más indicado para hablar de la cárcel porque he conocido a personas que han estado en la cárcel, pero no he estado yo en la cárcel. O sea, yo no puedo hablarte con una experiencia. Te pregunto un poco por el concepto de la reinserción. O sea, si realmente crees que todo eso se está llevando a cabo, se está haciendo bien, está bien entendida a día de hoy. La cárcel, tal y como está contemplado hoy en día, por circunstancias materiales, de personal, de tiempo, de proyección, no reinserta. Eso te lo dirá cualquier persona que haya estado en prisión. La cárcel no reinserta, a no ser que sea algo muy específico, personas muy concretas. He visto entrevistas, por ejemplo, de Daniel Rojo, que se enamoraron de una trabajadora social y eso, hay un componente afectivo importante para el cambio de una persona, etcétera, etcétera. La cárcel no está planteada para reinsertar a las personas. Y claro, eso, pues, yo te diría más. A ver, la parte punible del delito, cuando alguien agrede contra un bien jurídico protegido socialmente, que eso es el derecho penal al final, la parte punible, el castigo, tiene que tener una finalidad de acuerdo con la sociedad en la que vivimos. Yo, por ejemplo, estoy en contra de la pena de muerte porque no sirve para nada. Solo sirve para alimentar algo nocivo para el ser humano, que es la sed de venganza. No sirve para nada más. Porque los países que tienen pena de muerte no tienen menor tasa de criminalidad. Por lo tanto, no es un elemento disuasorio para aquellos que quieren cometer el delito. Es decir, el hecho de que haya pena de muerte no hace que la gente mate menos. Y dos, hay un aspecto todavía para mí más importante y capital. Cuando se comete una injusticia legal, entonces, mira, yo sí te puedo hablar largo y tendido de esto. Una cosa es que tú sufras una injusticia. Alguien que entra en tu propiedad, te roba, te engaña, te miente, te estafa. Y entonces te sientes agredido y quieres que se haga justicia. Pero cuando es quien tiene que protegerte, cuando es la ley, cuando es el gobierno el que comete una injusticia, ojo, cuidado. Entonces la dimensión en la que estamos y la agresión es muchas veces de unas características atroces. Esto, si lo llevamos a la pena de muerte, ¿de qué estamos hablando? Muy bien, pues que cuando se comete una injusticia legal se puede revertir muchas veces.
Si a ti te embargan algo indebidamente, bueno, pues se puede hacer una restitución o una compensación. Incluso si te privan de libertad, se puede, aunque eso no pasa, pero se puede plantear una compensación económica, ¿no? Por ese tiempo. Sí, una reposición Exactamente. de la pérdida. Pero ¿qué pasa si te quitan la vida? Mm-hmm. Y luego ha sido un error. Pues el problema es que, como eso estaría legitimado por toda la sociedad, estaríamos todos nosotros matando a un inocente. Esas son las dos dimensiones por las cuales yo soy completamente contrario a la pena de muerte. Y la segunda, aunque la primera me parece una razón de peso, la segunda me parece todavía más de peso aún. No te puedes... Siempre que das un paso en la vida, tienes que intentar plantearte que te puedes equivocar y las posibles consecuencias de tu error. Trayéndolo un poco aquí a nuestro país y un poco el sentir general que hay, la justicia, ¿sabemos si tiene alguna sintomatología más además de la ceguera? ¿Sabemos si ha desarrollado sordera o ha desarrollado algún tipo de cojera? Es decir, no llega a tiempo, no llega... ¿Es conveniente que siga siendo ciega? Porque me interesa mucho tu opinión. Yo, cuando escucho que la gente tiene una brecha tan grande sobre el sistema jurídico, cuando la gente está prácticamente, yo no sé si preguntamos y hacemos una encuesta ahora aquí entre la gente que nos está viendo, sería, yo creo que mayoritario. La gente se cree que la justicia, 1, no es eficaz, 2, es injusta, 3, favorece a unos frente a otros, y a mí me hace cuestionarme y me inquieta como sociedad cómo podemos vivir si no creemos precisamente los mecanismos que tenemos para salvarnos entre nosotros. ¿Cómo ves tú esta problemática que realmente... Bueno, pues esto lo han tratado personas mucho más listas que yo, o por lo menos que yo considero más inteligentes o grandes pensadores de la historia, como por ejemplo Tocqueville, que dice que el peor vicio que tiene la ley es que sea arbitraria o que propugne preceptos imposibles. Ese es el peor vicio que tiene la ley. Pues estamos en ese momento. Por eso la gente no cree en la justicia. La gente no cree en la justicia porque no ve que se aplique bajo los parámetros de justicia, que es igual para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, en el aspecto mundano del día a día, pues la gente no tiene que temer nada porque los jueces de primera instancia son personas lamentablemente cada vez menos formadas, eso sí que lo puedo decir, pero... Es decir, donde está la verdadera problemática es en los asuntos de peso, en los asuntos gruesos, en aquellos asuntos que tienen afectaciones políticas, que ya se dirimen en tribunales, en altos órganos jurisdiccionales como el Supremo, etcétera, etcétera, que en el caso de España está elegido directamente por el poder político. Ahí entiendo perfectamente la desafección que tiene la ciudadanía y el descrédito que tiene la justicia porque no hay poder judicial. O sea, en España no está constituido el Poder Judicial. Si te vas a la Constitución, artículo 121 y siguientes, el Poder Judicial, y te empieza a hablar de qué, de la independencia. No, los jueces serán independientes, fallarán en conciencia, inamovibles, tal, no sé cuántos. No te establece, no te regla como tal formalmente un Poder Judicial. Te habla de un Consejo General del Poder Judicial elegido por el poder político y que luego es quien dirime y quien tiene mano en las cuestiones de justicia. Por lo tanto, yo entiendo que existe esa desafección genérica, pero dentro de esta crítica, de alguna manera, en lo mundano, en lo civil y en el día a día de los ciudadanos, pues tenemos la suerte de tener un derecho tecnificado derivado del derecho romano, que eso es muy positivo, un derecho técnico, aunque se está pervirtiendo, se está metiendo cosas como el jurado, como el control de que la fiscalía sea como en Estados Unidos, que es un acusador en vez de un garante de la legalidad, etcétera, etcétera. Eso está pervirtiéndose. Pero bueno, también es modificable, también es corregible y además muy fácilmente corregible. Es curioso porque al final siempre lo que te digo, la gente cree que estas cosas
pasan en países tercermundistas, es como un poco como ahora hablaremos todo del campo político, pero todo lo que ocurre con las elecciones, la gente se cree que nada más que se amañan historias y que hay tejemanejes y de alguna manera en sitios, aquí dicen, no, hombre, aquí eso no pasa, o sea, aquí los jueces todos son tal, es decir, aquí no ocurre ese tipo de cosas y yo creo que se sorprenderían. Yo tuve en su día muchas conversaciones con una persona que era de la Audiencia Nacional y me contaba cosas que yo le decía, me gustaría pensar que son mentira, porque realmente, claro, al final uno tiene la justicia en una altura que no se da cuenta de que hay, pues realmente no es así, ¿no? Y dices, joder, la justicia será ciega, pero oye, se podía bajar un poquito la venda y a lo mejor de reojo mirar un poco, porque quizás es conveniente, sobre todo lo que te digo, para devolverle a la ciudadanía eso que es tan importante, que es el hecho de que tú creas que tienes una justicia justa que te ampara. Es como cuando yo escucho en la televisión, no, porque la justicia tiene que ser ejemplar. No, hombre, tendrá que ser justa antes que ejemplar. Pero por eso he dicho antes que, a ver, tenemos la suerte de tener un sistema tecnificado por una razón. Lo que has dicho, es muy difícil que un juez no sea tendencioso. Porque para desprenderse de los prejuicios, primero eso es imposible. Vivimos a través de los prejuicios y sobrevivimos a través de los prejuicios. Pero ahí está la virtud, la gracia, el gran invento de la ley, porque el juez no será imparcial, pero la ley sí. Entonces, si la ley está bien hecha, que es una cosa de la cual adolecemos hoy en día, leyes bien hechas, entonces ahí tenemos mucho ganado, porque el juez simplemente es un árbitro. El juez dice, no, el juez tiene... Cuidado con el tema de el juez interpreta la ley, o la ley es interpretable. Sí, desde luego, todo en esta vida es interpretable, pero ahí está la buena tecnificación. Una buena ley es aquella que deja un margen totalmente ínfimo a la interpretación. Y la ley al final lo que simplemente resuelve es un conflicto de intereses. No creamos que la ley baja del cielo como las tablas de Moisés. La ley, de acuerdo con la moral de un momento, de una sociedad, resuelve un conflicto de intereses. Cuando A y B pase no sé qué, pasará no sé qué, no sé cuántos. O A tendrá derecho no sé qué, o B tendrá derecho no sé cuántos. Punto y final. Eso se escribe en un texto, dos personas entran en conflicto, se lleva un caso y se aplica el texto. Eso es. El juez tiene simplemente que tener la facultad para juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Punto. Toda la gente y todos los inventos y el Tribunal Constitucional, que es un invento de la Abad de Sieyes para el directorio de la Revolución Francesa, que ya entonces, incluso el momento más corrupto de la Revolución Francesa, que fue el directorio, le dijeron que eso no, que eso nada fuera, y luego lo inventó para Napoleón, nada más y nada menos, para el dictador de Francia decimonónico, lo inventó para Napoleón, llamándolo el Senado Conservador, y era un organismo que tenía la facultad simplemente de interpretar la Constitución, deformarla, o sea, interpretarla moviendo la portería de acuerdo con las conveniencias del dictador, de acuerdo con Napoleón. Y eso ha llegado a nuestros días. Pero es que eso es lo contrario a la justicia. Eso es lo contrario al derecho. En los sistemas consuetudinarios anglosajones, pues todavía, aunque son muy diferentes, no tienen nada que ver, pero ahí no hay derecho, ni siquiera hay tribunal constitucional ahí. Pero en sistemas como el español, francés, italiano, que derivan directamente del derecho técnico romano, tribunal constitucional, interpretación creadora que llaman de la ley, que lean a Emilio Betti, el mejor civilista que ha habido en el siglo XX, en romanista también, en Europa. La interpretación de la ley y de los actos jurídicos, la hermenéutica jurídica. Cuando yo cojo una ley y estoy interpretando más allá de lo que dice la ley, entonces estoy creando otra ley. Y estoy pervirtiéndola, estoy cometiendo un latrocinio legal. Y eso pasa todos los días en España. Pero porque está pensado que pase así. Ahora, Julián, a veces, pero... No, para nada. O sea, yo estoy disfrutando una barbaridad. Te decía que ahora incluso las leyes han desarrollado la capacidad incluso de ser machistas y de aplicarse desde los jueces también se están volviendo machistas. Yo no sé si esto se puede extender y puede acabar en la medicina y podemos tener diagnósticos médicos machistas. Me preocupa esa parte, la verdad. Eso es el totalitarismo característico de sistemas como el que tenemos ahora. O sea, el totalitarismo no es otra cosa porque se utilizan las palabras alegremente, sin estudiar, sin saber lo que significan. La democracia, la libertad, Estado de Derecho. Bueno, el totalitarismo es la afección
de un punto de vista político, de poder, ideológico, basado en una idea total. Es decir, que afecte a la totalidad de los aspectos de la sociedad. En el sentido sanitario, gastronómico, económico, social, político, educativo, aplicarlo a todo por igual. Ejemplos de totalitarismo ideológico, el nacionalsocialismo alemán de Hitler, donde para un puro negocio jurídico civil como el matrimonio, había que presentar una credencial del Estado de pureza de raza. Fíjate hasta qué punto se llegó la URSS, la URSS comunista. Y ahora los sistemas que no son democracias, como los estados de partidos, como es lógico, al igual que la República de Weimar llevó al nacionalsocialismo, o en el caso de Italia, nosotros estamos también acogiendo tendencias totalitarias ideológicas como el misandrismo, que se llama, lo que hay en España hoy en día se llama misandrismo, no feminismo, así es como se llama. El nacionalsocialismo regional, etcétera, etcétera. Bueno, pues la gente que defiende el sistema constitucional, la Constitución española, que no es Constitución, y todo lo que, bueno, pues ahondad, a ver a dónde nos lleva esto. Rubén, ¿cuánto tiene de teatralidad un poco el derecho? Porque tú tienes una rama sensible y amante de las artes y metidas en el arte dramático y todo eso. Hay un momento en el que, no sé si tú te has enfrentado a un caso, a una situación jurídica en la que hayas tenido que tirar un poco de esa parte de decir, oye, no sé hasta qué punto me va a costar hacer esto, que es la clásica pregunta que se le hace al abogado de usted defendería a tal, a cual, a no sé qué, ya no sé cuántos. Bueno, yo se la hice un día a un abogado y me dijo, yo haré hasta donde la ley me lo permita. Dice, porque si lo hiciese en inmoral, pues ni me dedicaría a esto ni sería justo para nadie. Hombre, entonces ese abogado, vamos, a ver, tú puedes rechazar a un cliente. Yo tengo la suerte y la desgracia de que no me dedico a la abogacía, es decir, me dedico a la abogacía de manera anecdótica. O sea, los casos que yo llevo, igual llevo 3 o 4 casos al año, no más. Y porque me gusta, por compromiso, por amistad, lo que sea. Pero sí he ganado un caso una vez por lo que me preguntabas de la teatralidad, ¿no? Al final todo entendemos como lo teatral aquello que es ficticio, que es aparente, que está construido, digamos, de manera falsa, pero que no se... Y no, todo lo contrario. La teatralidad no es más que la puesta hacia afuera de uno mismo. O sea, hacia afuera, no puesta en escena desde el punto de vista de representar algo falso. Yo, por ejemplo, cuando estudié artes escénicas, estudié porque me interesaba el estudio de las emociones. Es que, al igual que el derecho, que es otra carrera que estudié posterior, y es el estudio de la razón en su máxima expresión, las artes escénicas son el estudio de las emociones, cómo se ponen en marcha las emociones a trabajar, cómo vehiculizar aquello que me pasa, cómo expresarlo, cómo funciona dentro de uno mismo, cómo aprender a canalizar las cosas que se reproducen en un texto, en un contexto determinado de una época, en una obra, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso tiene una utilidad en todos los aspectos de la vida. Y en un juicio, si quieres te cuento una anécdota, gané una vez con un chiste, un caso de un chiste que me contó mi maestro también de Derecho, Antonio García Trevijano, que es el chiste del cura y las campanas. No sé si te lo sabes. No, pero tienes toda mi atención. Pues es cuando era un caso en el que yo estaba planteando una nulidad original, o sea, una nulidad de un asunto, ¿vale? Y en la parte contraria estaba primero la prescripción, y si no es la prescripción es no sé qué, y si no, no sé cuántos. Yo le dije, mire, señoría, esto es como el chiste del caso del cura y las campanas. Llega un obispo a un pueblo de España a las 12. Llega, se apea, entra dentro y le dice al señor cura, señor cura, son las 12 y no he oído sonar las campanas. Y el cura le responde, mire, señor obispo, le voy a dar 12 razones de por qué no han sonado las campanas. La primera es que no hay campanas. Ya está, sobran el resto de razones. O sea, usted puede plantearme todas las que quiera, pero es la primera,
invalida, ya no es suficiente para todo lo demás, pues se acabó, ya está, no hay más. Pero claro, pues es una originalidad que depende del juez que te toque, te puede mandar a la mierda, o en este caso... Sí, pues, o puede encajar bien, ¿no? Puede ayudarte. Qué importante es, ¿verdad?, saber cuándo aplicar cosas que no son de esa misma fuente, pero que sí pueden ayudar tanto como el sentido del humor o como la filosofía o esa poesía, ¿no? A mí me hace gracia, Rubén, porque yo sé que tú además con Roma te veo un poco como Tom Hagen de Roma. Me gusta me hace gracia el paralelismo porque yo sé que además tú, además de amigos, en algunas cosas, según he escuchado y visto, legalmente le llevas que no sé cuánta guerra generará y dará, me imagino que bastante. Pero bueno, quiero meterme en la parte política para terminar de no dejarnos nada en la saca. Yo soy su amigo y soy su abogado, un poco más. Por eso, pero me hace gracia como... No actúo como consigliere, él tiene su... No, pero al final la filosofía de vida, yo tengo la mía. De que tengas pocos clientes, no sé qué, me gusta mucho. Yo tenía un muy buen amigo mío que se cogió... Era un tipo muy particular y cogió un abogado, un despacho, y dijo, no, mi condición es que solo me representéis a mí. Y porque era muy paranoico y al final, terminó al final llevándolo a cabo y es curioso eso. Sí. Rubén, de manera clara y directa, no te voy a poner ni nombres, ni siglas, ni nada. Te voy a preguntar, ¿hay partidos fascistas? ¿Hoy? Sí, aquí, libremente, en la calle. Yo diría que no. Vale. ¿Hay partidos violentos? Partidos violentos, lo que es el partido... violentos, claro, es que no me quiero poner aquí... Todos los partidos son violentos porque violan los derechos de los ciudadanos españoles, todos sin excepción. Suprimen la representación, la facultad de elegir representantes legislativos, aprueban leyes en concubinato entre ellos, los dos jefes de partido, que le ordenan a los diputados que voten toda la ley y luego se aplica a todos los ciudadanos. Eso es una violencia. Ahora, como violencia física, destructiva y tal, los partidos en sí, no. ¿Hay partidos racistas y xenófobos? Puede haber tendencia racista y xenófoba en algún partido, sí. ¿Hay partidos claramente corruptos? Sí, todos. Todos los partidos son... Es que para ser partido hoy en día en España es intrínseca la corrupción. Tienes que formar parte de la corrupción. De hecho, el sistema proporcional para suprimir la representación es un sistema corrupto. Sí, en España es sistemático, no es viable, sino... La corrupción es factor de gobierno. O sea, es factor de gobierno porque... Vamos a ver, es muy sencillo de explicar. Julián, tú imagínate que tú eres diputado y tú tienes que votar una cosa que te dice el jefe de tu partido. Y tú votas esa cosa aunque no estás a favor de lo que estás votando. ¿Sabes por qué la estás votando? Porque quieres mantener un asiento, porque quieres mantener un sueldo, porque quieres mantener un chofer. ¿Eso no es corrupción, por el amor de Dios? No, absolutamente. De hecho, te voy a contar, he estado viendo, cuando preparo la entrevista, siempre buceo un poco en en todo lo que ha ido haciendo el invitado previamente, antes, mucho antes, no tan antes, etcétera, etcétera. Y no te voy a decir nombres, porque a lo mejor tú te acuerdas, pero tampoco, si no quiero violentar a nadie, la gente si lo busca lo encontrará. Pero vi un debate tuyo en el que estaba presente un político y le estabais cuestionando el tema de la financiación de los partidos, que a mí me parece algo verdaderamente grotesco. Y entonces hay un momento en el que alguien le interpela y le dice que si se realizó una determinada campaña sin la utilización y sin el uso de medios de tanto presupuesto, que por qué el otro y el siguiente no se había hecho de la misma manera. Uh-huh. Y el político responde que al final tienen estudiado que así llegan más lejos, llegan más personas, pero no es a donde voy. Hay un momento en el que dice, a mí incluso me ocurre, dice, familiares míos se enteran de noticias de mi partido puntualmente, dice, y yo mismo, antes, no me enteraba de nada, veía puntualmente alguna noticia y poco más. La carrera de Derecho son 4 años, la de Medicina en España son entre 6 y 8 años,
la carrera de notaría son otros 4 años más las oposiciones. Resulta que tenemos de diputado a día de hoy a un señor que antes de ser político ni siquiera se enteraba de las noticias de la política, salvo lo que veía por ahí coleteando. Entonces, para ser político, para ser al final el que manda y el que legisla sobre el médico y sobre el notario y sobre el abogado, que se han chupado 4, 6 y 8 años, que tienen que ser mayor de edad, básicamente. Despertar un día y decir, quiero ser político. ¿Cómo es posible eso? A ver, quiero hacer una matización a lo que he dicho antes. No hay partidos fascistas, pero hay partidos estatalistas, que es una derivación del fascismo. No hay fascismo, digo, porque yo he estudiado lo que es el fascismo, su creación, desde Mussolini, Hitler, el nacionalsocialismo alemán, etcétera, etcétera, y no tienen las características ideológicas del fascismo, pero sí la metodología en el ejercicio del poder del fascismo. Eso todos los partidos, porque son partidos estatales. Eso lo quería puntualizar. El anterior. Y respecto a la última pregunta que me acabas de hacer, perdona. Sí, te comentaba que cómo es posible al final que tengamos gente, coño, tan mal preparada. O sea, cómo es posible al final que... me pareció grotesco, o sea, escuchando la intervención de este señor. Decía, ¿cómo es posible? Un sistema mediocre solamente... Vamos a ver. Hay una ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels, que en los estados, en las formas de gobierno oligárquicas, como la que tenemos en España, el estado de partidos es una forma de oligarquía. Ahí solamente medran las personas que no tienen principios. Sí, ¿qué es la oligarquía? La oligarquía es el grupo de personas, un grupo de personas que tienen el poder y que lo ostentan por alternancia, pero sobre todo en acuerdo entre ellos. Y para ello requieren de una serie de gregarios, de personas que les siguen, de acólitos, que renuncian para escalar en esa estructura oligárquica, requieren de suprimir ¿qué? Sus principios, su moral, su ética, aquello por lo que realmente han entrado en política. O sea, para poder tener hoy en día un sitio representativo en España tienes que arrastrarte como una lombriz, y que me perdonen los lombrices, o sea, tienes que tener un anélido. Entonces, quiero decir, los sistemas también generan un tipo de políticos. Yo estuve colaborando un tiempo en un programa de radio y tuve un día un roce con un político. Yo le dije que me parecían una parte de la sociedad totalmente desconectada de la realidad. O sea, una clase que realmente, por mucho que el partido sea de una característica o de otra, están totalmente fuera de cosas que nos pueden pasar a cualquier otro que no seamos político. Pero de manera desmedida, o sea, no sé cuántos políticos habrán desahuciado, no sé cuántos políticos pierden su empleo, no sé cuántos políticos pasan por las complejidades que atraviesa cualquier ciudadano normal y que me parecía básicamente una élite, desde el más bajo hasta el más alto. Yo tengo un conocido, un amigo que vive en el sur y se dedica a la plantación de un fruto concreto, y un día hablando con él me decía, yo he intentado poner en el comedor que tengo para mi fábrica y para mis empleados, dice, he intentado poner precios parecidos a los que hay en el Congreso y no he podido, pero no he podido de lejos, o sea, no he podido por mucha distancia. Dice, y esto es mío, o sea, lo puedo perfectamente, dice, pero es que no lo he conseguido. Es decir, al final es una clase totalmente mimada, totalmente esponjosa y envuelta que yo creo que de verdad están totalmente fuera de la Pero es muy sencillo, en su totalidad. Es que la clase política no responde ante nadie en España. Correcto, eso es. La clase política no responde ante nadie, por lo tanto, si no responde ante nadie, aunque tú, repito, entres cargado de buenas voluntades e intenciones, paulatinamente entras en un juego en el que nadie te controla, en el que tú eres el rey del mambo, en el que no tienes a nadie que esté delante. Hombre, sí, te pueden meter una filtración, te pueden grabar con una cámara alguna cosa que haga tus adversarios políticos, pero me refiero, institucionalmente, no hay instituciones del Estado que estén encargadas de controlar, vigilar, independientes de ese poder político. Por lo tanto, claro, eso genera que afloren aspectos que son totalmente humanos y además que a lo largo de los siglos hemos visto en todos los regímenes, que es la ambición,
la acumulación de poder, la arbitrariedad, etcétera, etcétera. Y eso lo ¿Cómo vemos es posible? incluso, en el modo de vestir. Incluso los políticos que ahora han entrado, que iban de progresistas, de que iban a cambiar todo, tal. ¿Viste igual Irene Montero ahora que hace 2 años? Ahora se pone sus chaquetitas que le harán a medida, que se va de viaje de Nueva York con no sé qué, o a la Colau o tal. Y también cualquiera, si es que cualquiera, todos, porque al final, si nadie te acota, si tú eres el encargado único y en exclusiva de establecer las líneas de poder, de fuerza, las pones en primer lugar en tu beneficio. Que te decía, ¿cómo es posible que no... ¿Cómo coño se echa un gobierno? ¿Cómo es posible que no podamos echar un gobierno? O sea, ¿cómo es posible que entiéndase un país como una empresa? Si la directiva lo hace mal, muy mal, y todos los empleados, o en este caso todos nosotros que estamos debajo, ¿cómo es posible que no tengamos herramientas para echar a un partido político reinante, salvo la intervención del siguiente? Salvo el salto de línea del de al lado. O sea, ¿cómo es posible que el ciudadano sí cada 4 años realmente tiene... Realmente incluso cada 4 años, si se cambia de partido, tampoco se está cambiando el poder. Tú puedes cambiar de persona, pero no, por muy sencillo, porque no hay libertad política. Si eso es la libertad política es eso. La libertad política es la libertad en el ejercicio del poder. ¿La libertad de quién? De aquellos sobre quienes se aplica el poder, los ciudadanos. Si tú no puedes echar a un gobierno, no solamente nombrarlo, que tampoco lo nombramos, no puedes echarlo, no tienes libertad. Si claro, no hay mecanismos para poder echarlo, censurarlo, limitarlo, no tienes libertad. El único caso que ha habido en la historia de España reciente ha sido la propia ambición de la oligarquía la que ha posibilitado no la caída, no la destitución, un cambio de gobierno. Es decir, que Pedro Sánchez le prometiera al PNV más de lo que le había prometido Rajoy fue la clave para destituir a Rajoy a través de la moción de censura, que eso no es una moción de censura, entendida como... Pero la intervención ciudadana es nula. O sea, quiero decir, nosotros mañana podemos manifestar... Es que esto es brutal, o sea, la gente puede manifestarse día y noche, día y noche, día y noche, que aunque no va a ocurrir nada, o sea, efectos reales no va a ocurrir nada. Es como... son una especie de cárteles al final, ¿eh? O sea, termina siendo ahí como unas bandas que controlan... Mafia. Sí, totalmente, y que no hay mucho de esto. Es una cosa nostra en el que hay diferentes familias, diferentes partidos, hay una omertá y todo se decide en concomitancia entre ellos. Se hacen guerras entre ellos, obviamente, para ver quién tiene más cuota de poder en cada momento, intentar aprovecharse, pero ante todo hay una mafia, que es la oligarquía, y unos ciudadanos que son los que nutren esa mafia. Eso me dices, ¿cómo es posible? Eso se puede revertir, esto se puede cambiar. Pero como digo, requiere unidad civil, requiere dar la espalda a esos mensajes que distraen a la sociedad de lo realmente importante y requiere esfuerzo, sacrificio, trabajo, constancia. Yo he fundado una asociación que recupera los valores de la transición de lo que quedó por hacer, la Junta Democrática de España. No cobra nadie absolutamente nada, no percibe un euro del Estado y busca unir a los ciudadanos persiguiendo ese objetivo que quedó por hacer en la transición, la separación de poderes, la independencia judicial y la representación. Con eso tienes muchísimo ganado. ¿No habrá problemas en el futuro? Claro que habrá problemas, como hay en todos los países del mundo. Sí, pero problemas que tenemos y que no hay en otros países, los subsanas. La corrupción, la sostenibilidad. O sea, el Estado tiene que estar desarrollado de acuerdo con la eficiencia y eficacia. O sea, no puedes estar ingresando 400 y gastando 500. Eso tiene unos márgenes, una serie de mecanismos institucionales que se pueden implementar. Rubén, arroja luz para darnos un poco de esperanza. ¿Para qué sirve la política? Bueno, la política es la síntesis de la vida, básicamente. La política es el ejercicio, la lucha del poder. Entendido esto en el sentido amplio, una cosa que yo le explicaba a mis alumnos, el poder, ¿qué es el poder? Julián, ¿qué entiendes tú como poder? Yo creo que es una droga. Una droga. Bueno, pero una droga quiere decir que lleva a su consumo desmedido y
y nocivo. No, ¿no? lo primero es que lleva su adicción en el primer punto, porque las drogas, como todas, las consume el que puede. Entonces, pero no quita que haya una adicción, es decir, que alguno consuma más o consuma menos no exime de que tenga una adicción desmedida. Mi proximidad con la clase política, lo comentaba con Roma, además, a mí no me ha salido bien ninguno, curiosamente. O sea, yo he notado en todos una metamorfosis inexplicable, desde, insisto, un nivel muy raso hasta un nivel muy alto. Por lo tanto, para mí creo que hay ahí una especie de mordisco vampírico, que no se deben ver los colmillos o que no se deben llegar a tiempo, y entonces pasan los días, tú notas que hay una serie de cambios en tu vida, en tu alrededor, en tu entorno, como tú bien has dicho antes. ¿Quién quiere renunciar a tener esto y a tener otro y a tal y a cual? Y creo que al final no se dan cuenta de que les ha mordido una víbora letal. Vale, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero no es una definición de qué es el poder. Eso es una consecuencia del ejercicio del poder. No, el poder como tal es una Estado. herramienta. El poder es una herramienta. Vale. Y yo le decía a mis alumnos, el poder es la razón por la que un perro se lame los huevos y tú no. Porque puede. Eso es el poder. Ese es el poder. El poder es lo que uno puede hacer. Si tú puedes hacer algo en virtud de tu dinero, en virtud de tu posición, en virtud de tu capital, tienes más poder que otra persona. Eso es el poder. Y ahí existe una lucha de poder. La lucha de poder, pero eso es la política. Pero tengamos en cuenta una cosa, es que eso afecta, por eso he dicho que es una síntesis de la vida. Esto no es mío, ¿eh? Esto es de la filosofía, Heidegger, etcétera, etcétera. Oye, ¿por qué las plantas crecen hasta una altura determinada? Bueno, pues porque hay otra serie de fuerzas que actúan sobre ellas para que no puedan, como es la temperatura, la gravedad, etcétera, etcétera. Por eso digo que el poder es lo que es la política, perdón, es la síntesis de la vida. Uno actúa hasta donde puede, hasta los márgenes que tiene. Y ahí, en el aspecto social del ser humano, en la convivencia social, la estructura que sigue el ser humano, como en otras sociedades animales, como por ejemplo la de las abejas, etcétera, etcétera, pues la nuestra es gregaria. La nuestra requiere de alguien que gobierne. El gobierno es intrínseco a la vida en sociedad del ser humano. Y ahí es donde actúa y se desarrolla los aspectos individuales del individuo y de la individualidad. Es decir, aquello que nos determina como miembros de una especie y aquello que nos determina como individuos dentro de una sociedad que nos diferenciamos entre nosotros. Y eso es lo que lleva en ciertas sociedades, ciertas culturas, etcétera, etcétera, pero de manera uniforme a establecer una serie de parámetros en esa lucha de poder, que es donde nace la ciencia política, los diferentes modos de organización social, etcétera, etcétera. En unos tipos de organización social pasa lo que tú has descrito. Nos hemos dado cuenta a través de los siglos de estudio, de análisis, de tal, que cuando en esas sociedades el gobierno carece de limitación, carece de nadie que tenga delante, que le ponga un límite, como las plantas con la gravedad, todo lo pueden, arrasan con todo y llegan incluso a destruir esa sociedad. No, y a ellos mismos y a los de al lado y su partido y todo eso, porque además yo esto lo comenté en varias ocasiones con uno de estos políticos que te digo, y yo se lo decía, digo, es el mayor peligro nunca va a ser el de al lado, siempre va a ser uno tuyo descontento. O sea, uno tuyo descontento, o sea, ríete de lo que te vaya a hacer el de fuera. O sea, uno tuyo desde dentro que no le encaje. Bueno, hemos tenido ejemplos varios, ¿no? Pero sí, que eso es un poco demoledor. La gente me pregunta, fíjate, Julián, yo expliqué exactamente lo que iba a pasar con Pablo Casado una semana antes y lo tengo en mi canal. ¿Por qué? Pues porque cuando tú conoces los juegos y el lenguaje de la política, sabes advertir el momento preciso, porque la política es, en el aspecto social, saber el momento en el que se tienen que hacer las cosas y cómo se tienen que hacer. Saber el momento en el que se va a producir. Lo que tú has descrito, por ejemplo, el que está enfrente es el adversario. Ahora, el enemigo está dentro de... Correcto. Sí. Al lado, detrás y todo eso. Rubén, una pregunta un poco construida de manera poética. ¿España pudo ser mejor?
España como nación, como país, como forma, como... A ver, España es lo que es. No se puede... Yo creo que no se puede plantear si España, como pueblo, aquí no estamos hablando ya de Estado, ni de gobierno, sino de lo que somos como modo colectivo de vivir, como cultura, como grupo, como sociedad. Es lo que es. Ahí no podemos decir, no, es que si hubiera pasado esto, es que si hiciéramos no sé qué, sería mejor o peor. Eso nos lleva, esas son las bases del fascismo, del nacionalsocialismo, del regionalismo, por ejemplo. No, podemos decidir lo que es España. Podemos hacer un referéndum y podemos decidir que Cataluña sea no sé qué o que esto sea no sé cuántos. No, damas y caballeros, hay cosas que podemos decidir y hay cosas que no podemos decidir. Del mismo modo que yo no puedo decidir quién es mi padre, ni quién es mi madre. Yo podré romper mi relación con ellos y podré modificar mi trato, mi acción, pero el ser, lo que soy, eso no lo puedo decidir. Eso está determinado por la historia. Lo que yo haga puede modificar lo que pase a futuro de lo que sean mis hijos o de lo que... o sea, mis acciones tienen consecuencias. Pero yo no puedo modificar mi existencia. Yo no puedo decir, oiga, soy un hipopótamo, vamos a hacer un referéndum para que todo el mundo diga que yo soy un hipopótamo y me voy a meter a vivir en una charca y a comportarme como un hipopótamo. Bueno, pues aunque haga un referéndum en toda España, oye, Rubén Gisbert será un hipopótamo, vivirá en una charca, le trataremos como tal, damas y caballeros, voy a seguir siendo un ser humano, quiera o no quiera. Esa es la diferencia ese es el punto más peligroso de la posmodernidad. Creer, como he explicado antes, que todo depende de la voluntad, que todo es decidible. Pues no, España no puede ser mejor ni puede ser peor. Es lo que es. Para mí, porque es mi tierra, lógicamente, es maravillosa, es fantástica, pero al igual que lo son otros muchos países. Mi sentimiento de pertenencia a este colectivo y a esta nación hace que yo intente hacer todo lo posible para que vaya a mejor. Muchas gracias, Rubén. Ha sido, la verdad, tenía mucha curiosidad en esta entrevista porque yo te he escuchado varias veces. Creo que la gente que hace lo que tú haces duermen bien, pero tienen días incómodos porque al final todos los que agitan un poco las conciencias pues padecen un poco eso, ¿no? Yo creo desde la visión externa y exterior como espectador y egoístamente me sumo a los que te piden que no lo dejes, que no ceses y que continúes, porque creo que al final siempre es bueno escuchar puntos de vista, siempre es bueno escuchar cuestiones críticas. Quiero enseñarte que hemos tenido un par de superchats. Claro, por supuesto. Yo aprovecho que dice, desde que descubrí a Rubén estoy reflexionando de tantas cosas que no me habría ni siquiera parado a pensarlo. Así que hay muchas cosas que pienso cambiar. Esto yo creo que al final del día, cuando conseguimos o cuando consigues hacer esto una persona, me parece que es un poco el broche. Y por aquí nos pone una frase de Marco Antonio, que tu última hora no te sorprende arrepentido, que me parece un buen cierre. Rubén, esta es tu casa, yo soy tu oyente, lo fui antes de que tú vinieras aquí, lo seguiré siendo cuando te vayas de aquí. Y mucho ánimo, porque hay veces que hay tormenta. Sí, bueno, Julián, ha sido un verdadero placer estar aquí, eres un gran entrevistador, además transmites una energía y una manera de abordar los temas muy cómoda. He estado muy, muy a gusto y volveré siempre que quieras. Y simplemente te diría, como digo siempre, que no, los que estáis de acuerdo con ciertas cosas que yo pienso que independientemente de nuestras diferencias nos unen, pues os deseo que no me deseéis suerte. Os deseo yo a vosotros que reméis, que os pongáis también a mi lado, porque al final no se trata de que nadie vaya adelante ni detrás, sino se trata de que haya una masa que sea la que propugne, la que posibilite un cambio mejor. Lo que pasa, Rubén, es que al final soy completamente nuevo en este ecosistema. Lo hablaba con Roma por teléfono, off the record, y
Y se lo decía de verdad, o sea, es tan difícil a veces ir a contracorriente que mucha gente no sabe realmente lo difícil que es. O sea, no sabe lo complicado a ver, que es. eso es una cosa, me has dicho antes. Cuesta. ¿Dormirás bien? Pues hombre, duermo, sí, yo duermo bien, pero también es verdad que, bueno, ahora estoy en un momento en el que estoy aprendiendo mejor a gestionar mi camino, o lo que yo estoy eligiendo hacer. Pero ha habido épocas muy complicadas, muy complejas. O sea, esto no es un camino. En mi caso, por ejemplo, no ha sido un camino ni es un camino de flores. Cuando, por ejemplo, llegas de un sitio de jugarte la vida, aterrizas y te encuentras en 4 o 5 programas de máxima audiencia, en varios periódicos de tirada nacional, calumniándote, injuriándote. Ahora, por ejemplo, que me han cerrado la cuenta de Instagram hace 2 meses, como te comentaba, etcétera, etcétera. Bueno, tú tienes que decidir en qué medida dejas que te afecte o no. A mí no hay nada que pueda hacer nadie que me haga sentir mal conmigo mismo. Pero sí que siento tristeza porque muchas veces pasan cosas que no le afectan a mi yo individual, pero sí le afectan a mi yo social. O sea, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque amo a España, amo a la gente, quiero que las cosas vayan a mejor, amo mi tierra y ves cosas que a través de ti van a empeorar, ¿no? Entonces, a mí eso sí que la gente que me conoce sabe que yo vivo todo esto como si fuera mi familia. O sea, a mí me preocupa realmente el camino que estamos llevando personalmente. O sea, a mí a veces que sí me quita el sueño. Y eso a veces es complicado porque tienes que aprender a gestionarlo. No puedes frustrarte, no puedes achicharrarte y decir, ay, Dios mío, tal, no sé qué. Tienes que aprender, ahí es una de las grandes virtudes clásicas, tener la templanza suficiente como para saber respirar y saber decir, bueno, pues vamos a dar un paso más, ¿no? Vamos a calmarnos y vamos a ir poco a poco. Cuanto más agitado está todo, es cuando uno tiene que intentar tener la máxima quietud. Paco de Lucía, que para mí, aparte de amigo, siempre fue un maestro, decía que él lo que peor llevaba eran los bocados de la almohada, que esos son los malos de verdad, y por eso te decía lo de dormir bien, porque es importante. Rubén, muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Espero que, como siempre, hayáis disfrutado. Nos seguimos viendo por aquí y buenas noches y buena suerte.